Hola, ¿alguna vez se han preguntado cómo hacer para que la fe que vivimos el domingo tenga algo que ver con el trabajo del lunes? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en ese tema, esa tensión que muchos sienten entre las convicciones personales y la vida profesional. Y miren, esta pregunta no es nada teórica, ¿eh? Es algo que resuena de verdad. De hecho, es una de las búsquedas más comunes en Internet sobre fe y vida. Y es que refleja perfectamente esa sensación, ¿no? Esa desconexión que a veces sentimos entre lo que creemos y lo que hacemos de 9 a 5. Y esa tensión, se siente en el día a día, ¿verdad? Son cosas muy concretas. Por ejemplo, esa presión para, digamos, doblar un poquito las reglas para cerrar un negocio. ¿O qué me dicen de los ambientes de trabajo tóxicos, llenos de chismes, de una competencia que no es para nada sana? Y claro, está la trampa de que el éxito se convierta en lo más importante, en un ídolo. Todo eso lleva a un agotamiento, a un burnout espiritual, y a esa pregunta constante de ¿cómo puedo ser auténtico en mi fe sin parecer que la estoy imponiendo? Ok, entonces, para empezar a desenredar esto, lo que se necesita es un cambio de chip, un reenfoque total. Y si pensamos en esto, ¿qué tal si el trabajo no es un compartimento estanco separado de la fe, sino que es, precisamente, el escenario principal donde la fe se pone en práctica? A ver, vamos a desglosar esto. Por lo general, en nuestra cultura, tendemos a hacer esto. Ponemos el trabajo en una cajita y la adoración o la vida espiritual en otra, y no se tocan. Lo que propone la perspectiva bíblica es algo radicalmente distinto. Es romper esas cajas y ver todo como una sola cosa. Y hay un concepto que lo captura de una forma, wow, increíble. En el hebreo bíblico hay una palabra, abodá. Y lo fascinante es que abodá significa al mismo tiempo trabajo y adoración. La misma palabra. Para esa mentalidad no eran dos cosas separadas, para nada. Eran dos caras de la misma moneda. Podían y debían ser lo mismo. Y este versículo de Colosenses es básicamente la clave de todo. Le da un giro de 180 grados al asunto. ¿Por qué? Porque cambia para quién trabajamos. Al final del día no es para el jefe, ni para el cliente, ni para la junta directiva. La audiencia final es Dios. Y claro, pensar así transforma por completo el porqué de cada correo, de cada llamada, de cada tarea. Perfecto, hasta aquí la idea central, el gran porqué. Pero claro, la pregunta del millón es, ¿y esto cómo se come? ¿Cómo se ve en la práctica, en el día a día? Bueno, ahora pasamos del por qué al cómo. Vamos a ver una especie de caja de herramientas con principios súper concretos. Y aquí está el mapa. Vamos a explorar estos 5 principios que se pueden aplicar en cualquier campo profesional. Son excelencia, integridad, relaciones, servicio y, muy importante, descanso. Empecemos con la excelencia. El caso de Daniel en la Biblia es brutal. Él era un administrador de altísimo nivel y la historia cuenta que sus enemigos lo querían destruir, así que le buscaron la quinta pata al gato en su trabajo y no encontraron nada. Cero. Era tan bueno, tan competente, que su propio trabajo era su mejor carta de presentación. Su excelencia hablaba por sí sola y al final glorificaba a Dios. Segundo punto, integridad. Y aquí la clave es que la integridad no se trata de un gran acto heroico. Para nada. Se construyen los pequeños detalles de todos los días, en cómo se reportan las horas de trabajo, en si se usan los recursos de la empresa para cosas personales, en cumplir la palabra dada a un compañero. Son esas pequeñas decisiones las que, sumadas, forjan un carácter sólido. Ahora, las relaciones. Pensemos en el trabajo como un campo lleno de interacciones humanas, ¿no? Este principio nos desafía a usar las palabras para construir, no para destruir. Se trata de evitar el chisme, la crítica que solo busca dañar y en su lugar buscar edificar a los colegas. Cada café, cada reunión es una oportunidad. O se construye o se destruye. No hay punto medio. El cuarto es el servicio. Y seamos honestos, esto va a contracorriente de muchas culturas corporativas. El mundo nos dice, sé el número 1, pisa a quien sea para llegar a la cima. La idea aquí es radicalmente opuesta. Jesús plantea que la verdadera grandeza se encuentra en servir a los demás. Es un liderazgo que se pregunta ¿cómo puedo ayudar? En lugar de ¿cómo me pueden servir? Y el último, que podría sonar raro, es el descanso. ¿Descansar como principio de trabajo? Pues sí, y es fundamental. El mandato de descansar un día a la semana no era solo una regla religiosa, era una declaración de principios. El valor de una persona no está en cuanto produce. Poner límites, saber desconectar, es en el fondo un acto de fe que nos hace sostenibles a largo plazo. Bueno, todo esto suena muy bien en papel, ¿cierto? Pero todos sabemos que la realidad es otra. ¿Qué pasa cuando la cultura de la empresa choca de frente con estos principios? Vamos a ver cómo manejar esos casos difíciles, cuando hay presión de verdad.
Sí, esta es la pregunta del millón. ¿Qué se hace cuando un jefe pide algo que cruza una línea ética? ¿O cuando se trabaja en un lugar donde la corrupción parece ser la norma? Pues aunque no lo parezca, la Biblia tiene casos de estudio muy prácticos sobre esto. Y esta tabla lo resume de maravilla. A ver, primer escenario, una petición poco ética. El modelo son los amigos de Daniel. La estrategia, decir que no, pero con respeto, sin ser conflictivos, pero firmes en los principios. Segundo escenario, corrupción en todo el sistema. El modelo es José en Egipto. Su estrategia fue mantener una integridad a prueba de balas mientras trabajaba dentro de ese sistema. Y tercero, ¿cómo compartir la fe? El modelo de Pedro es, primero la conducta, que las acciones hablen por sí solas. Y si surge la conversación, que las palabras sean siempre amables y respetuosas. Y para ir cerrando, vamos a levantar la mirada. Vamos a hacer un zoom out. Más allá de los correos, las reuniones y los objetivos trimestrales, ¿cuál es el propósito final de todo este esfuerzo? ¿Cuál es el juego a largo plazo? Este pasaje de Efesios es potentísimo. Conecta lo que hacemos cada día con un plan más grande, con un propósito divino. Y lo que sugiere es alucinante, que esas buenas obras para las que fuimos creados no suceden solo en la iglesia o en un viaje de misiones. No, suceden en la oficina, en el taller, en el hospital, en el salón de clases. Ahí mismo. Entonces, la gran conclusión no es que hay que empezar a llenar la oficina de actividades religiosas. No se trata de eso. No es poner un versículo en la pantalla o empezar un grupo de oración en el almuerzo, que puede estar bien, pero no es el punto central. El verdadero cambio es mucho más profundo. Se trata de transformar la naturaleza de nuestro trabajo, de ver cada tarea, cada proyecto como una ofrenda. Y para terminar, esta cita del poeta George Herbert lo resume todo de una manera preciosa. La idea es simple pero revolucionaria. Que cualquier tarea, hasta la más simple como barrer un cuarto, si se hace con la motivación correcta, para la audiencia correcta, se convierte en algo valioso, en algo hermoso, en un acto de adoración.